¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a SMT. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini y el día de hoy les voy a traer una clase muy especial. Pienso que es una de las más importantes, por si no decir que es la más importante. Básicamente hoy hablaremos de un esquema de lo que son los principios de un programa de compra y un programa de venta. Y esto es la base fundamental de la teoría de ICT. Para muchos que ya me conocen saben que esta es la teoría que yo aplico bajo mi operativa y para mí es una de las llaves o los puntos clave para poder iniciar a entender todo lo que es el esquema Market Maker, ¿ok? Básicamente el mercado sabemos que se mueve por una estructura, pero más allá de la estructura sabemos que está controlado por un algoritmo. ¿Okay? Desde que los mercados pasaron a ser electrónicos, tal y como nosotros hablamos mucho acerca de eso en una clase básica dentro de nuestro curso básico de trading de Forex, creo que es la primera clase, si mal no recuerdo, se llama ¿Quiénes son los market makers? Si tienes un poquito más de curiosidad en saber a profundidad cómo nace esto, cómo nosotros entendemos que esto es controlado por un algoritmo, desde que los mercados pasaron a ser electrónicos, te dejo eso allí para que esa clase para que vayas a verla. Es muy interesante porque habla acerca de ese principio como tal, de cómo nace. Ahora, después de entender esto, que esto es un algoritmo y que esto, digamos, es el mercado de, digamos, los grandes, bien sea de los bancos centrales o los que realmente están creando mercado. Por ejemplo, en el mercado de Forex de divisas, obviamente quienes crean mercados son los bancos centrales. Y entendiendo esto, ellos son los que disponen de ofrecer precios más altos o precios más bajos según su conveniencia, ¿no? Todo esto, como te digo, está controlado por un algoritmo y nosotros vamos de alguna manera a probar o mostrar de que entendiendo estos fundamentos de este esquema, tú poco a poco vas a poder ir desarrollando con tus habilidades, poder integrando esto con la estructura de mercado, con todas las herramientas que hemos dado en el curso de trading que tenemos acá en YouTube, ¿okay? De todas estas clases, cuando vas a empezar a unir cada una de estas enseñanzas, te vas a dar cuenta que en la práctica todo va a engranar, todo va a ser un engranaje. Entonces, este esquema o programa, como te digo, todo lo que yo he aprendido de ICT, una persona que ya tiene más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, tiene operando muchísimos años índices bursátiles, también fue operador de bonos y es especialista también en Forex. Yo, entre todos estos mercados, pues a mí me gustan mucho más las divisas. Sin embargo, también he operado los índices y me está gustando bastante. Estoy operando el S&P, el Nasdaq, ¿ok? Y me he dado cuenta de que todos estos conceptos funcionan en cualquier tipo de mercado. Inclusive mis alumnos me han dicho que inclusive hasta en las cripto funciona y no es una limitante. Entonces esto es un panorama amplio, tienes un abanico de opciones para operar diferentes mercados. Obviamente uno que otro tiene un par de diferencias con temas de horario o digamos limitantes en cuanto a volumen de transacción o por contrato o dependiendo de tu capital lo puedes o no operar, pero no va a ser una limitante en cuanto a conocimiento. Siempre hay que estar dispuesto a aprender más y esto es la base de todo. Ahora, vamos a hablar entonces de este programa. Esto es el Market Maker by Model. Yo tengo un video que lo voy a dejar por acá etiquetado y en la descripción que habla acerca de los Market Makers. Y básicamente en el canal de YouTube hay una única clase que es la que he subido, la subí el año pasado, acerca de los modelos de compra. Básicamente es una clase como muy general, ¿ok? Pero acá en el 2023 trataré de empezar como desde lo más básico e ir subiendo de nivel acerca de estos conceptos, porque no es fácil. Entiendo que la teoría de ICT no es fácil de digerir y estoy tratando de alguna manera hacerlo lo más sencillo posible para que llegue a ti mucho más claro, llegue de una manera discernible, llegue de una manera correcta. Ahora, tratando de ver lo que intentamos explicar en este esquema es que
tenemos una curva de compras y una curva de ventas. La curva de ventas sería esta que va bajando en una forma de V, ¿ok? Y tenemos una curva de compras que sería esta que va hacia el alza. Entonces tenemos una bajista y una alcista. Esto puede ser, digamos, un impulso de un fractal indistintamente la temporalidad. Vamos a ver un movimiento bajista que llega a un punto de soporte importante o clave en el mercado, y luego tenemos un repunte a través de una reversión, un reversal alcista, que pudiera ser simplemente un pullback que llega a un nivel óptimo para poder buscar un nuevo retroceso, o sea, una nueva caída, o esto sería un movimiento alcista, esta bajada sería un pullback o un retroceso, y esto sería una continuación alcista para ir un poco más alto. Entonces, en esos impulsos y retrocesos o declives, caídas, dips y rallies, estamos formando programas de venta y programas de compra. Ok, entonces aquí tenemos un dip bajista que llega a un punto de soporte, y entonces tenemos un impulso alcista. Esto se puede traducir en que es simplemente esto es un retracement o retroceso, y esto es un rally o un impulso para continuar siendo alcista. Podemos venir de un impulso alcista, este es el retroceso, llega a un punto de soporte y el precio se dispone a ir más alto. O puede ser que esto es un dip completamente bajista, llega a un punto de soporte, el precio hace un retroceso a una zona óptima como pullback, y posteriormente vuelve y cae nuevamente para caer aún más bajo o más agresivo. Entonces, esta secuencia de impulso bajista, impulso alcista, impulso bajista o viceversa, básicamente son movimientos oscilatorios que van creando mercado, y esta creación de mercado la genera pues los market makers, valga la redundancia, los creadores de mercado. Entonces, si por ejemplo estamos en el mercado de divisas, quienes están creando mercados son los bancos centrales, quienes están ofreciendo precios más altos o más bajos a medida que el mercado se va moviendo de manera oscilatoria. Si estamos en el mercado de índices o en el mercado de commodities, obviamente los creadores de mercado son los que están moviendo el precio. Ahora, a medida que el mercado va cayendo, se van generando y se van posicionando compras, ¿ok? Por parte de los creadores de mercado. Es decir, es como una especie de hedging, por así decirlo. El mercado va acumulando entonces compras, 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 hasta llegar a un punto donde ya no hay más interés de seguir generando coberturas por parte de los comerciales o los commercial, y posteriormente entonces el precio empieza a generar un cambio de tendencia. Estos cambios de tendencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambios trimestrales o turnos trimestrales, eso se va a ver reflejado con el vencimiento de contratos. Por ejemplo, si tenemos un año calendario y está dividido en 4, ¿okay? En el quarterly shift, básicamente esos cortes trimestrales están divididos en contratos de marzo, junio, septiembre y diciembre. Esos contratos tienen un vencimiento. Por ejemplo, para lo que son contratos de futuros de las divisas, o contratos de futuros de índices, contratos de futuros de petróleo, etcétera, tienen un vencimiento, y por lo general ese vencimiento tiene, digamos, una línea vertical en el tiempo, y básicamente cuando pasamos de un contrato a otro, la mayoría de veces genera o pudiera generar cambios trimestrales. ¿Okay? Las tendencias o los turnos trimestrales tienden a durar básicamente de 3 o 4 meses a 6 meses, 9 meses, pero por lo general son en esos periodos. Entonces, cuando tenemos un cambio trimestral o un cambio semestral de tendencia en el largo plazo, ¿okay? Es cuando nosotros podemos identificar ciertos giros. Esos giros también los podemos identificar por términos fundamentales como por ejemplo las divergencias SMT, que también tenemos videos acá en el canal donde hablamos acerca de las divergencias. Esa es una herramienta para poder identificar un cambio en ciertos activos, y básicamente entonces, una vez entendemos el flujo, si veníamos bajistas, tuvimos un cambio de tendencia y ahora estamos construyendo un modelo de compra y estamos en un programa de compras, obviamente ese va a ser mi order flow, y voy a tratar de irme incorporando en tendencias más tempranas o más cortas, semanales, quincenales o mensuales,
en base a ese flujo para poder aprovechar la mayor cantidad de veces para poder comprar. Cualquier retroceso a la baja voy a comprar, cualquier retroceso, obteniendo una narrativa alcista posicionada o apoyada por lo que es el Power of 3 o poder de 3, como le llamamos en ICT, que es la narrativa detrás de los 3 precios: el open, la generación de un mínimo para intentar comprar por debajo del punto de entrada y poder aprovechar una tendencia alcista hasta el punto, digamos, razonable, donde se debe cerrar la operación en esa vela mensual, semanal, diaria, etcétera. Entonces, sabiendo esto y que el precio es fractal, obviamente cada vez que el mercado va bajando, entonces esa acumulación de compras, el mercado va acumulando compras, y cuando el mercado va subiendo, entonces ahora se van generando coberturas al contrario, ¿ok? En ventas, y se van generando ventas mientras el mercado va subiendo. Entonces, en esos puntos hay ciertos puntos clave que se fusionan con tiempo, lo que es la teoría tiempo-precio, que obviamente te van a ayudar a discernir cuáles son esos puntos claves en donde, gracias a la información que vistes en este dip bajista, obviamente van a ser puntos de apoyo o puntos interesantes para poder generar tus confluencias de compra en cada redistribución o cada punto de valoración, por así llamarlo, interesante hasta alcanzar la liquidez máxima. Todo lo que tú realizas en el mercado está estrechamente relacionado con los market makers, ¿ok? Si tú quieres empezar a pensar como el dinero inteligente, tienes que aprender este esquema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quiero que te imagines un Fibonacci entre este punto máximo, supongamos que este fue el punto máximo y este es el punto mínimo, obviamente esto tiene un nivel de 50%. Todo lo que esté por encima del 50%, y si no estás entendiendo algo, quiero que hagas una pausa y te vayas a una clase o a una lista de reproducción que se llama matrices. Esa clase es muy importante para poder entender las matrices PD, el premium y el discount, cuando estamos sobrecomprados, sobrevendidos entre un rango, en un dealing range, ¿ok? Te vas a dar cuenta de que todo se va a empezar a engranar y fusionar. Si ya eres un alumno que está familiarizado o una persona que está familiarizada, que ya ha aprendido estos conceptos y sabe cuál es premium y cuál es discount, cuál es oferta o zona de oferta o zona de demanda, algunas personas le llaman así, pero básicamente saber estos puntos de liquidez. Entonces, todo lo que está por encima del 50 es considerado una prima o premium, y todo lo que está por debajo de ese 50% es discount. Evidentemente, si el mercado está en un programa de compras, va a tratar de buscar estar aún más por encima del 50% generalmente, para poder buscar mejores precios, y entonces allí, cuando una vez que alcance ese rango de matriz mucho más alto, obviamente vamos entonces a empezar a buscar puntos de liquidez interna, lo que le llamamos puntos de liquidez interna, como bloques de mitigación, breakers, vacíos de liquidez, fair value gaps o imbalances, como lo quieras llamar, bloque de orden bajista, bloques de rechazo o hasta el último high o el último alto. Y entonces todas esas matrices premium o toda esa zona de liquidez interna evidentemente son zonas sensibles para buscar reacciones entonces para ejecutar una venta, porque sabemos que en cualquier momento el mercado se va a generar una nueva reversión. En este caso, si venimos de un sesgo direccional bajista en el high time frame, imagina que estamos en un semanal y el mercado va bajando, obviamente toda esta bajada es el impulso, este movimiento bajista, y esto se trata de un retroceso simplemente que va a buscar una zona de imbalance o un bloque de orden para entonces continuar cayendo. Para yo poder entender cuando el mercado llega allí y empezar a incorporarme en toda esa caída, obviamente una vez que llegue a ese punto sensible, yo tengo que entender todo lo que está sucediendo del 50% hacia arriba de esa matriz, para poder ver el punto de reacción en esta zona, en la zona más alta, ¿ok? Ahora, entendiendo todo esto, quiero demostrarte que los programas de compra de los market makers funcionan así. Esto es una gráfica del euro futuros, ¿ok?
Esto es básicamente una temporalidad diaria. Estamos hablando de un macro o una temporalidad grande, donde estamos viendo al menos los últimos 6 meses, ¿ok? De gráfico, ¿ok? Hasta el día de esta grabación. Entonces, veníamos un sesgo en el euro bajista, bajista, bajista. Obviamente en cada dip o en cada movimiento de estos que estás viendo acá, el mercado o los market makers por lo general están generando compras, 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 compras. Esta línea roja que está representada acá como los commercial son el Banco Central, o digamos los que realmente están creando mercado y lo que hacen cobertura. Y esto que tenemos aquí, que son los verdes, son los large spec o los grandes especuladores. Y esto que está aquí, el azul, es el street money o los minoristas, personas como nosotros que estamos operando en el mercado, que no, básicamente no representamos un gran volumen en el mercado. Entonces obviamente cuando el mercado va subiendo, cuando el mercado, o sea las gráficas, todo lo que vas viendo va subiendo, que son estos, la línea verde, obviamente los comerciales o los commercial están en cortos, están en coberturas, están realizando ventas. Entonces, esto que estás viendo acá, esta gráfica de futuros, en unas clases un poco más adelante, te voy a explicar cómo usar estas gráficas, cómo usar esta información del reporte COT, cómo usar el Open Interest, ¿okay? O lo que le llamamos el interés abierto, y muchas otras herramientas que son ya más de swing trading o para aspectos fundamentales. Lo que quiero, digamos, absorber de esta información, no me quiero desviar mucho, pero quiero mostrarte lo que está haciendo el mercado en ese sentido en el macro, ¿no? Y cómo se están construyendo el modelo. Ahora, en toda esta bajada, que es la curva de ventas de un modelo de compra, cuando el mercado gira, ¿ok? Que llega, digamos, a un punto de soporte interesante, donde se ha tomado una liquidez, donde llega a un bloque de orden alcista en una mayor temporalidad, o algo importante que haya hecho que el mercado revierta acá a través de una confirmación de una divergencia de CMT con el libra dólar o con el DXY de manera inversa, te va a permitir a ti de alguna manera empezar a confirmar que ahora hay un cambio de tendencia. Hay unas cosas bien interesantes, por ejemplo, con el Open Interest que te puedo adelantar, es que no necesariamente por estas bajadas que ustedes están viendo acá, esta línea que ha sido sostenida, o sea, bastante sostenida, cuando hay una disminución en el Open Interest, pero no en el vencimiento del contrato, obviamente, porque eso es como un fake, una información falsa. Pero tú, por ejemplo, estás monitoreando en una menor temporalidad, estás monitoreando el Open Interest, y cuando ves una caída repentina o una caída significante en el Open Interest, quiere decir que los comerciales ya no están interesados en seguir haciendo coberturas. Es decir, que hay posibilidades que si ellos ya no quieren continuar, si el mercado va bajando, ellos no quieren seguir comprando, el mercado pudiera darse una reversión gracias a que ellos ya no están dispuestos a hacer más coberturas y el mercado pudiera girarse. Todo esto igualito va a estar alineado con las publicaciones de las tasas de interés, con los bonos del tesoro, con los rendimientos y muchas otras cosas más que te iré explicando en el camino a través de otras clases. No podemos abordar todo en un mismo lugar. Entonces, una vez que el mercado entonces ahora va subiendo, se van generando ventas, ventas, ventas por parte de ellos que están haciendo cobertura. Entonces eso es lo que realmente está moviendo el precio. Esa cantidad de liquidez o esa cantidad de dinero, ¿ok? Son como, digamos, ellos son como un elefante. Esta analogía la estoy absorbiendo de mi mentor, de Michael. Básicamente, tú en un momento donde las institucionales están metiendo, yo no creo mucho en lo que es el volumen, porque cuando se está generando volumen, ese volumen no es tan cierto, ¿ok? Por así decirlo. Realmente eso no se mueve por volumen, sino que ellos, honestamente, en términos simples, son como un elefante que se van a ir sumergiendo en una piscina. Obviamente, si se meten muy rápido, la piscina se va a desbordar de repente y obviamente todo el mundo se va a dar cuenta que ellos ya están entrando como en el sentido correcto y todos van a tratar de aprovecharse de eso. Ahora, ellos de alguna manera van entrando de manera sigilosa, en donde van realizando compras, 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 coberturas, y ya cuando ellos deciden quitarle el pie al acelerador, ¿okay? Donde ya ellos no quieren seguir empujando, entonces el mercado, ellos le van quitando, digamos, como peso a la balanza, y entonces ahí el mercado vuelve y hace un giro. Entonces, entendiendo esta analogía y esta premisa,
en estas dos curvas, tanto en la de ventas como en la de compras, una vez que el precio llega a ese punto, se van generando ciertas cosas interesantes que te voy a explicar a continuación. En un esquema Market Maker, cuando lo transponemos a una gráfica de este ejemplo, ¿ok? Tenemos algo que se llama modelo Market Maker, tanto de venta como de compra, y hay algo que se llama distribución compensada y distribución no compensada. Esto es un tema que no voy a entrar tan a profundidad porque lo voy a abordar en otro tema más adelante, pero quiero que empieces a entender ciertos criterios de este esquema porque te va a ayudar mucho, porque es algo que se está repitiendo constantemente. En el mercado tú te vas a encontrar con modelos de compra y subsecuentemente de ventas, compra y venta, compra y venta, compra y venta de manera oscilatoria, y eso, toda esta información que te vamos a ir enseñando poco a poco te va a servir para poder operar en ciertos niveles específicos. Ahora, tenemos aquí por ejemplo una acumulación de órdenes. Todo esto es una acumulación de órdenes. Esto es una consolidación y digamos que después de la consolidación, evidentemente si tú tomas un máximo y un mínimo de la consolidación, eso le vas a sacar un punto de equilibrio, ¿ok? Ese punto de equilibrio, de alguna manera, si vamos a empezar a crear este programa hacia la baja, donde el mercado quiere ir un poco más abajo, vamos a tener un rompimiento o un desplazamiento. Ese desplazamiento va a generar un imbalance o un fair value gap en un nivel interesante, un nivel importante, que son pistas y huellas que han dejado los institucionales para ser utilizadas en el futuro. Y ya vamos a llegar allá. Ahora, una vez que ese precio hace su primer desplazamiento, tenemos lo que se llama una reacumulación. Esta reacumulación, que es la segunda caja, la caja roja, te vas a dar cuenta que básicamente el precio está acumulando. Esta acumulación puede ser una acumulación un poco más prolongada o así de pequeña, o quizás simplemente tiene un par de velitas y luego vuelve a generar otro desplazamiento. Pero hay algo bien interesante que pasa en esta fase. Aquí, tanto en la consolidación como en esta reacumulación y en esta otra reacumulación, tú puedes buscar de alguna manera entrelazar la información de las divergencias SMT, en donde digamos en un par te está haciendo un alto más alto y en el otro no te está haciendo el alto más alto, y ese precio está haciendo su divergencia. Eso puede ser quizás una señal para crear un nuevo movimiento a la baja bajo esa narrativa, bajo la construcción de ese esquema. Ahora, una vez el precio vuelve a bajar, el precio te va a crear otro fractal o otra zona de reacumulación, y nuevamente puede generar otra divergencia y volver a caer. O sea, una divergencia en una temporalidad menor y volver a caer. O sea, en esta cajita, en esta cajita y en esta cajita, tú vas a encontrar diferentes razones para pensar si te quieres negociar o te vas a negociar mucho más abajo, donde te puedes incorporar para empezar a vender. Después de una consolidación va a venir una expansión, ¿ok? Que esto es este esquema que está acá, que lo voy a hablar un poco más adelante. Lo que es de la consolidación pasamos a una expansión. El mercado puede volver a consolidar en esta zona. Tenemos una nueva expansión. El mercado puede volver a consolidar. Tenemos una tercera expansión hasta llegar a un punto clave de soporte. Ese punto clave de soporte, que es esta línea amarilla, se puede traducir en la capitalización de un order block de temporalidad mayor, en un reequilibrio de un fair value gap de temporalidad mayor, o en un bloque de rechazo de temporalidad mayor, o en un bloque de pedidos alcista, ¿ok? O tomar un all high, o perdón, un all low antiguo, un mínimo antiguo interesante, un mínimo semanal, un mínimo mensual, un mínimo diario, ¿ok? Y el mercado en ese momento, después que se toman esos mínimos y hace una purga o un barrido de liquidez, entonces el mercado ahora crea un shift o un quiebre de estructura en menor temporalidad para empezar a subir. Ese shift, por eso le pongo este bombillo y este quiebre del último alto, ¿ok? Nos hace una confirmación de que el mercado está dispuesto a empezar a cambiar la estructura. Pero no voy a hablar básicamente de la entrada, te estoy hablando desde la secuencia de estas etapas dentro del modelo. Consolidación, desplazamiento, consolidación, desplazamiento, consolidación, desplazamiento. Una vez que llegamos a este nivel que se llama Smart Money Reversal, ¿ok? O una reversión de dinero inteligente, es donde
el dinero inteligente empieza ya a soltar el acelerador, soltar la balanza, soltar el peso, y aquí se genera el giro de mercado. Obviamente este giro de mercado evidentemente se va a realizar por muchos otros factores, como una divergencia entre, por ejemplo, el DXY con los rendimientos de los bonos del tesoro, o puede ser una divergencia entre que identifiques entre dos pares de correlación positiva, como por ejemplo el euro dólar y la libra dólar y el DXY, o el USD CAT con el USD franco suizo y el DXY, que los tres son de correlación positiva. O sea, hay muchas cosas que te van a decir aquí, mira, es momento de que el precio está llegando en una teoría tiempo-precio a un nivel importante y el precio se va a girar. Una vez que el precio ya hace su confirmación de giro, entonces vamos a empezar a buscar aquí oportunidades para comprar, pero no voy a entrar en detalle cómo vas a entrar. Simplemente te estoy hablando de las etapas. Luego tenemos a esta caja azul que se llama compra de bajo riesgo. Viene una compra de bajo riesgo y luego podemos tener una segunda compra de bajo riesgo, que sería como un stage 1, stage 2 y el último stage del barrido de los high que tenemos aquí, que se llama buy side liquidity. Una vez que se toma esa liquidez, entonces el mercado, si por ejemplo era un sesgo direccional bajista en el high time frame, por ponerte un ejemplo, el mercado entonces una vez que se tome esos máximos puede entonces empezar a crear esto mismo, pero al revés, o sea, un modelo de venta. Esto es un modelo de compra, se toma la liquidez y ahora un modelo de venta y un modelo de compra, un modelo de venta, un modelo de compra, y de esa manera el mercado va a ir oscilando. O sea, lo que quiero que entiendas es que en cada pata o en cada retroceso y cada impulso, cada retroceso y cada impulso, te vas a encontrar con modelos de compra y modelos de venta. Van a haber momentos en donde haya una sola cajita o dos cajitas o hasta tres cajitas rojas y una sola azul, o dos cajitas rojas y una azul, o dos cajitas azules y una sola roja. O sea, eso básicamente ya va a depender de cómo está oscilando el mercado y la agresividad de las expansiones, o sea, de muchos otros factores que no me quiero extender acá, pero lo que sí te puedo decir que no es algo cuadrado. O sea, lo que tienes que entender es que el mercado empieza a través de una consolidación y de una fase de acumulación y vas a tener luego una expansión que puede llegar a un nivel de reacumulación. Esa reacumulación puede llegar a una segunda reacumulación, como que también esto se puede ir directo al punto de soporte clave para entonces revertir. Entonces, hay unas maneras que te voy a explicar más adelante que en cada una de estas etapas es totalmente operable, y cada una de estas etapas es una zona pero muy importante saberlas operar, porque cada una de estas etapas se opera de manera diferente. Hay otra cosa que también se llama modelo de compra compensado o distribución compensada y distribución no compensada. Cuando hablamos de no compensada es que simplemente si yo, por ejemplo, marco un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, el mercado sube y quizás se quede aquí en un optimal trade entry o en un imbalance o en un bloque, o simplemente llegue a la mitad de esta acumulación y no pase de aquí, y entonces aquí se dé la vuelta. Es decir, si tú mides un Fibonacci entre este máximo y este mínimo, aquí pudiera estar como en el 70.5, 61.8, 79%, 88%, o sea, más o menos en una zona premium. Si tú le sacas el Fibonacci máximo y mínimo, todo lo que esté por encima del 50 es premium, y aquí pudiera darte una entrada óptima para caer si el mercado en el high time frame es bajista. Eso se traduce en que fue una distribución no compensada en esta pata o en esta distribución, todo este movimiento alcista hasta aquí, y no se distribuyó por encima de los high. Ahora, cuando se distribuye por encima de los high, entonces le llamamos técnicamente distribución compensada. Ahora, para el modelo de un esquema de ventas, ¿ok? Básicamente es lo mismo que te expliqué de compras, pero ahora a la inversa. Cuando va subiendo el mercado, se van generando ventas, acumulaciones, y luego cuando el mercado va cayendo por parte de los commercial, van haciendo o generando compras. Ahora, el modelo de venta se ve de la siguiente manera. Tenemos una consolidación, aquí se puede generar una divergencia SMT entre dos pares o dos mercados interrelacionados, y eso genera una expansión. Aquí luego esto puede hacer un mínimo más bajo, por eso le puse este como cachito acá, que se puede incursionar en un fair value gap o en un modelo o en un nivel de flujo de entrada institucional, y el mercado sube, o simplemente no hace un bajo más bajo
y este sí hizo un bajo más bajo, y cuando haces la interrelación entre dos pares, te das cuenta que eso es un nivel bueno para, en una menor temporalidad, aprovechar una nueva expansión, un nuevo impulso. Luego en esta caja puedes volver a operar algo similar, pero ya cada vez te estás acercando más al punto que estás, donde quizás crees que el mercado va a revertir. Esa es la narrativa, que tú cada una de estas partes puedes operarla dependiendo de la temporalidad en que te encuentres, pero puedes ir a favor del order flow hasta que llegues a un punto de interés interesante donde crees que el mercado se vaya a girar porque ha llegado a algún punto de interés interesante, un fair value gap, un bloque, un breaker, o sea, lo que sea, de una matriz en premium, para entonces buscar ese shift de mercado, confirmación, y luego entonces en esta zona vas a encontrar múltiples oportunidades de retroceso para poder entrar, que eso lo hablaré más adelante. Acá en la venta de bajo riesgo puedes también generar bastantes oportunidades de seguir vendiendo, porque sabes que probablemente si este precio va a continuar cayendo, va a querer distribuir por debajo de estos mínimos. En caso de que no sea así porque el sesgo es alcista, probablemente se quede como por aquí en la zona del 61.8 del FIBO, 70, 79, 88, etc. Y como te digo, todo esto que te estoy explicando va muy relacionado con la clase de matrices. Lo vas a encontrar en la lista de reproducción que se llama matrices PD. Son 3 volúmenes. Creo que de entre las 3 clases todas son importantes, pero se te van a revelar muchas cosas en la clase número 2. Si ya la has visto, también te recomiendo que lo repases, porque uniendo toda esta información te va a ser muy útil.